paz de Cristo, bendiciones en el nombre de Jesús. Esta bendita palabra la damos porque es la palabra escrita, la palabra que nos instruye y es hermosa, la palabra de Dios. Vamos a hablar nosotros donde Jesús principia su ministerio. Y comenzamos. Y Jesús volvió en el poder de Espíritu a Galilea. Es en Lucas capítulo 4, versículo 14. Jesús principia su ministerio y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar y libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y Jesús, habiendo enrollado el libro, lo dijo al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, la gente pues, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Él es. Él les dijo. Jesús dijo así: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió Jesús: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, o sea, aceptado. Eso decía Jesús. Y continuó diciendo Jesús: Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran muchedumbre en toda la tierra. Pero a ninguno de ellos fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, no todos en la sinagoga se llenaron de ira. Fíjense bien, aquí dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga, al contrario, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Qué es todos en la sinagoga? Los que estaban en la sinagoga, que eran los sacerdotes o ministros, vamos a decirlo así. Ellos fueron los que se llenaron de ira. Y continuamos y dice: Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, o sea, para arrojarle.
Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Entonces nuestro Dios y nuestro Señor, cuando comenzó su ministerio, siguió haciendo grandes cosas. También sanó un hombre que tenía un espíritu inmundo. Jesús sana a la suegra de Pedro. Fue cuando comenzaba. Después, muchos sanados al ponerse el sol. ¿Cuántos sanados había? Imagínense. ¿Cuántos sanados había? Jesús recorre Galilea predicando. Después la pesca milagrosa. Jesús sana a un leproso. Jesús sana a un paralítico. La pregunta sobre el ayuno. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. También sobre eso Jesús guió a la humanidad. Y vamos a leer ahora un hombre que tenía un espíritu inmundo. Vamos a leer así en Lucas capítulo 4, versículo 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: Déjanos, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿Qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundió por todos los lugares del contorno, o sea, alrededor. Qué hermosa palabra de nuestro Dios y Señor, cómo era maravilloso en aquel tiempo. Pero es el mismo Dios que hoy sigue haciendo milagros. Solamente que en aquel tiempo lo miraban y nosotros lo seguimos mirando. Aquel tiempo lo miraban en físico, el varón, aquel Galileo y Nazareno. Nosotros lo miramos con nuestro corazón y con la llenura de su espíritu y lo sentimos en nuestras manos, en nuestro ser, en nuestra vida, en nuestro corazón. Y por medio de Jesús seremos librados de tantas cosas y seremos sanados. Amén y amén.